Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de medicina crítica obstétrica. Antes de comenzar con el tema, yo quiero que ustedes sepan un poquito qué es la medicina crítica obstétrica y cuánto se tiene que estudiar para llegar a ser un intensivista obstetra. Pues nosotros, los intensivistas obstetras para la medicina en general, pues primero tenemos que hacer medicina general. En cada uno de los países pues es diferente. Aquí en mi país yo hice 6 años de medicina general. Después, posteriormente, en mi país se hace un año de el internado, que es la práctica de finalización de todo lo que es la medicina general, y posteriormente se hace el servicio social. Actualmente en este país son 2 años de servicio social aquí en Nicaragua y posteriormente ya te derivas a una especialidad. Yo de especialidad total tengo medicina de emergencia. En Nicaragua medicina de emergencia son 3 años. Posteriormente a los 3 años de medicina de emergencia, para que conozcan un poquito más, pues el emergenciólogo es el especialista que se encarga de atender todos los pacientes con enfermedades agudas o inesperadas, así como un trauma, el paciente diabético descompensado en hiperglicemia, cetoacidosis, el paciente con neumonía, que es una insuficiencia respiratoria, el paciente con problemas de hipertensión o una emergencia hipertensiva, con cifras tensionales altas que no se puede controlar. Aquí en Nicaragua la especialidad es bien amplia, abarca todo lo que son las emergencias médicas como infarto, neumonía, diabetes, y también abarca las emergencias en trauma, que son las partes de la emergencia quirúrgica, todo tipo de trauma. Posteriormente también las emergencias en pediatría y emergencias obstétricas. Entonces vemos todo tipo de emergencia acá en Nicaragua. Posteriormente a esos 3 años, yo hice 2 años más en el Hospital General de México en medicina de paciente en cuidado crítico, que es intensivo. Esos 2 años en intensivos los hice en México y posteriormente pues ya llegué el siguiente año a hacer medicina crítica obstétrica en el Instituto Nacional de Perinatología en México. Como pueden ver, para ser un intensivista obstétrico necesitamos 15 años de estudio para completar y llegar a ser una subespecialidad en medicina crítica obstétrica. Hago este resumen para que más o menos sepan, es una subespecialidad en la cual debemos de estudiar muchos años para poder ejercer esta profesión. Y aquí en Nicaragua realmente somos muy pocos los intensivistas obstétricos que hay. Para comenzar a hablar acerca de medicina crítica obstétrica, quiero comenzar con estas palabras que dicen que no existe comportamiento clínico más traicionero que el de una mujer embarazada. Y es la verdad. Estamos acostumbrados a tratar pacientes que no son pacientes embarazadas. En cambio, la paciente embarazada hace muchos cambios a nivel de todos sus órganos y sus sistemas para adaptarse al embarazo. Hay cambio a nivel cardíaco, a nivel hemodinámico, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. En estas pacientes también podemos tener disminución de la resistencia vascular y periférica. Hay una modificación en su sistema inmune. Hay también modificaciones a nivel renal, a nivel respiratorio. En todos cada uno de sus órganos y sus sistemas, la mujer, para adaptarse al nuevo bebé y para darle buenas condiciones al bebé que se desarrolle en un ambiente adecuado, ella modifica todos sus órganos y su sistema para acoger a este bebé y que se vaya desarrollando de una manera adecuada. Entonces, los cambios, hay muchos cambios que en la mujer puede resistir, porque normalmente es una mujer en edad reproductiva, una mujer joven, sin comorbilidades. Entonces ella, para que esté grave, cuando comienzan los signos y síntomas de gravedad, son muy leves y no los vemos de una manera tan catastrófica o insidiosa como en un paciente que no está embarazada, porque estas pacientes aguantan mucho la descompensación, porque su cuerpo está adaptándose en el embarazo a todos estos cambios. Por eso debemos de ser muy minuciosos al evaluar a una paciente embarazada para que no se nos escapen estos datos que hay de alarma, estos signos de alarma que hay en la paciente embarazada. Quiero comenzar a hablar de los conceptos básicos que son la base para la medicina clínica obstétrica. Para comenzar, vamos a hablar de un URMIS. El URMIS es
un estado clínico en cual una mujer embarazada sufrió una injuria, una patología, una enfermedad, y que si no hubiera sido por la intervención adecuada de un equipo de respuesta rápida que debe ser liderado por un intensivista obstétrico, se hubiera muerto si no hubiéramos hecho nada. Entonces, aquella paciente que estuvo grave, pero gracias a las intervenciones adecuadas, la paciente pudo salvarse. Ese es un neurosis. Lo que es un colapso materno es aquel evento agudo que involucra tanto al sistema cardiorrespiratorio y o neurológico, resultando en una reducción o ausencia de los niveles de conciencia y potencialmente la muerte en cualquier paciente embarazada o 6 semanas posterior al parto. Entonces, aquella paciente que presenta un evento agudo, paro cardíaco, una convulsión que afecta tanto al sistema nervioso, al sistema cardiológico y respiratorio, y que por nuestras intervenciones pues la paciente se salvó. Es el evento agudo. Entonces, si hay un colapso materno y nosotros salvamos a esta mujer de que muera por este colapso materno, entonces pasa a ser un neurosis. Y pues la muerte materna es la que ocurre en una mujer mientras está embarazada o 42 días posterior al término del embarazo, independientemente de la duración y el sitio donde se haya desarrollado, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o por un manejo que no fue adecuado, por manera accidental o incidental. Entonces, aquella paciente embarazada o en el porperio que sufre una patología y esta patología la llevó a la muerte, ya sea por una causa meramente del embarazo o que no sea del embarazo y que sea accidental o incidental, o sea, que haya sido por alguna iatrogenia o que haya sido por la evolución de la patología que se puso grave la paciente. La muerte materna las podemos dividir en varias categorías. Vamos a utilizar muerte materna directa, que es la muerte materna obstétrica, que es la muerte materna producida como resultado de una complicación obstétrica del estado del embarazo y el parto y el porperio, y por intervenciones, omisiones o tratamiento incorrecto, o una cadena de eventos que resulta en cualquiera de los mencionados. O sea, aquella paciente embarazada que tuvo una complicación meramente obstétrica, por ejemplo, una hemorragia obstétrica, una sepsis obstétrica, una preeclampsia, aumento de la presión durante el embarazo, y que esto le ha llevado a la muerte. O que nosotros haya desarrollado esta patología y que nosotros no hayamos dado el manejo correcto de esta paciente, entonces esta paciente es una muerte materna. Y la muerte materna no obstétrica es la muerte materna debida no directamente a una causa obstétrica, sino como resultado de una enfermedad preexistente o de una enfermedad que se desarrolla en el embarazo, parto o el puerperio, pero que es agravada por las adaptaciones fisiológicas del embarazo. ¿Qué es esto? Pues la embarazada es cardiópata, que ya tiene su patología de base antes de quedar embarazada, y en el momento que queda embarazada todos esos cambios que les hablé, hemodinámico, aumento del volumen sistólico, aumento del gasto cardíaco, disminución de las resistencias, todos esos cambios que hubieron a nivel hemodinámico no lo toleró su corazón y comenzó a presentar arritmias, comenzó a presentar posterior un edema de agudo pulmón que la llevó a un paro cardíaco y mutuo. Entonces ella tenía una patología de base, pero por el embarazo esta paciente desarrolló arritmia, algo que no tiene que ver directamente con el embarazo, pero sí los cambios fisiológicos hicieron que esta paciente desarrollara esta patología y se muriera por esta patología preexistente. A nivel mundial mueren aproximadamente 830 mujeres por causas obstétricas. Las más comunes, depende de cada país, si es desarrollado o no es desarrollado, de los servicios de salud que se les presenta, pero por cada país es diferente, pero normalmente siempre están peleando estas tres causas, que es la hemorragia grave en el parto, segundo por infecciones, por sepsis, generalmente posterior al parto, y lo que es hipertensión gestacional, ya sea una preeclampsia o una eclampsia. Normalmente son estas tres patologías las principales causas de muerte materna. En los países desarrollados, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad. En los países subdesarrollados, la primera es la hemorragia. Entonces depende de los servicios de salud y de la accesibilidad que tengamos a los servicios de salud. Desde el 2020 hasta la fecha hay una otra causa de mortalidad materna frecuente, que es las causas COVID. En el 2020 y 2021 pues tuvimos una alta incidencia
incidencia de muertes maternas por COVID a nivel mundial. Acá podemos ver que a nivel mundial donde se presentan más muertes maternas en el continente africano. No debemos en Latinoamérica, a pesar de que hay muchos avances en cuanto al manejo de estas pacientes, hay muertes en toda Latinoamérica y no hemos podido alcanzar las metas del milenio. Todas las patologías que hay durante el embarazo que se presentan normalmente, todos los embarazos no son embarazos sanos y no se nos van a complicar, pero un 30% van a complicar. De este 30%, un tercio va a comprometer la vida de la paciente. En un tercio de estas pacientes, esta paciente se va a provocar un colapso materno, va a pasar a un NIRMIS y de estas pacientes, por cada 10 NIRMIS, por cada casi muerte, va a haber una muerte materna. Esto es la ventaja y tenemos la oportunidad, cada vez que se nos presente una complicación con una paciente obstétrica, hacer el manejo adecuado y posteriormente analizar el caso para poder mejorar en estos aspectos que fallamos y evitar otra muerte materna. Entonces, estos son los criterios para decir que las pacientes tienen NIRMIS. Hay criterios clínicos, hay criterios de laboratorio y hay criterios del manejo de las pacientes, dependiendo del manejo de las pacientes. Entonces, nosotros decimos que esta paciente es un NIRMIS. Este estudio me gusta mucho porque acá habla de lo que es las intervenciones que se hacen para disminuir la muerte materna en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad. Aquí te podemos ver de que el uso del calcio, el uso del sulfato de magnesio reducen la mortalidad materna, pero en un 99% de todos los casos que se valoró a estas pacientes que se complicaron con preeclampsia con criterios de severidad y se hizo su manejo en una unidad de cuidados intensivos donde el intensivista obstétrico era quien hacía el manejo y dirigía al equipo multidisciplinario de respuesta rápida, entonces se redujo la mortalidad hasta el 99%. Es importante, no solo es el intensivista obstétrico que va a salvar a esta paciente, pero él es el que tiene que dirigir y está encargado de capacitar a todo su personal médico, tanto médico como enfermero, para que ellos estén adaptados a los cambios fisiológicos y sepan los signos de alarma y cómo deben de actuar ante estas patologías. Hay componentes importantes en los cuidados intensivos obstétricos. Primero, debemos de implementar un sistema de alerta temprana. O sea, en todos los hospitales donde hay una UCI obstétrica debemos de tener un sistema de alerta temprana, una clasificación. Debemos de tener un sistema de alerta cuando hay una emergencia, donde debemos acudir, que es un código Mater, un código oro, o si es una hemorragia, un código rojo, o código azul si es un paro. Entonces debemos de definir nuestro sistema de alerta para que en ese momento asista el equipo de respuesta rápida a esta intervención. Debemos desarrollar dentro de las unidades de cuidados intensivos obstétricos protocolos prácticos y una lista de prechequeo. O sea, el paciente debe estar tratado, aunque esté el intensivista obstétrico o no esté, por un personal capacitado, y este personal se va a guiar por protocolos que ya deben de estar previamente establecidos y que vayan haciendo un chequeo de las listas de cotejo de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo este protocolo. Debemos de tener kits de las principales emergencias obstétricas para no perder el tiempo en ir a buscar el material. Por ejemplo, este es un kit de una preeclampsia. Debe tener granulas, microgoteros, solución salina, solución Harman, sulfato de magnesio, tratamientos antihipertensivos IV, tratamientos antihipertensivos oral, y tener todo el paquete listo para en el momento que se presente no atrasarnos en el manejo buscando los materiales. Y debemos de tener una comunicación efectiva en la crisis, o sea, debe ser asa cerrada. Yo me tengo que comunicar adecuadamente con mi equipo cuando doy una orden, decir el nombre a quien le estoy dando la orden, que ella me confirme si escuchó la orden y al momento de aplicar el tratamiento o realizar la función en la cual se ha ordenado, ella diga que se está realizando dicha función. Bueno, esta es un caso de una paciente en la cual hubo éxito. Ella tuvo una hemorragia obstétrica y durante el embarazo y se actuó de manera rápida con el equipo de respuesta
rápida obstétrico y comenzó el sangrado, comenzó un sangrado que se convirtió en una hemorragia obstétrica y se activó el equipo. Aquí pueden ver que el equipo debe ser multidisciplinario. Aquí tenemos un intensivista, un ginecólogo y una anestesióloga. En ese momento acudieron al llamado y se comenzó a tratar a las pacientes. Algo muy importante es que este equipo debe estar capacitado. Debemos de hacer charlas, tanto prácticas como teóricas, para que esta paciente en el momento de presentarse una emergencia, nosotros podamos atenderla de manera adecuada, de una manera correcta y ya todos estemos preparados cuál va a ser nuestra función. Entonces, el equipo de respuesta rápida, yo me lo imagino así. Todos nosotros somos como los Avengers que lucharon contra Thanos, unieron todas sus fuerzas, sus cualidades para poder salvar al mundo. Entonces yo me imagino así un equipo de respuesta rápida, todos uniendo nuestros conocimientos, nuestras cualidades, nuestras destrezas para salvar tanto a la paciente embarazada como al feto. Pero realmente muchas veces me encuentro esto, al momento de activar el código de respuesta rápida, todo es una lucha uno contra otro, uno dice un diagnóstico, otro dice que no. Comenzamos con la guerra de ego y esto lo que hace es retrasar el manejo de estas. Para concluir, yo quiero decir que todo sufrimiento durante una crisis se debe a una mala planeación en tiempos de paz. Nosotros debemos, como intensivistas obstétricos, capacitar a nuestro personal en tiempos tranquilos, con charlas, ya sea con maniquí, hacer cursos, hacer talleres, para poder preparar y así desarrollar protocolos en los cuales sean de manera sencilla, con listas de chequeo, que en el momento que nosotros estemos, que no estemos en una unidad de cuidados intensivos, en un turno, el personal esté capacitado y puedan atender a la paciente de una manera adecuada y poder salvar tanto la vida del feto como de la madre. Muchas gracias, espero que les haya ayudado un poquito a saber de qué se trata la medicina crítica obstétrica. Somos un grupo de enseñanza médica que tratamos de transmitir nuestros conocimientos y así de esa manera enseñar y aprender. Nos puedes encontrar por nuestras redes sociales, ahí está mi número de WhatsApp si necesitan alguna información, en YouTube, en Instagram, en Telegram, en TikTok nos pueden encontrar. Damos material tanto para los médicos, para enfermería, para los especialistas y también para la comunidad en general, para que conozcan más de sus patologías y puedan conocer y puedan salir adelante, y tratar de enseñarles también cómo vivir con esta patología de una manera por darle una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas y respuestas, lo pueden dejar en el chat y yo posteriormente les estaré diciendo. Gracias. Adiós.